Bienvenidos y bienvenidas a Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Soy su presentador, Chanco Super, y conmigo se encuentra directamente desde Chile en Viñetas, Bruno Pino. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa con las comiquitas, con las historietas? Aquí estamos para un nuevo capítulo, el último de la temporada. El último. Tal vez el último de la historia de Divagando en Viñetas, pero lo comido y bailado no lo quita nadie, así que emocionados por un nuevo capítulo. Esta temporada que costó un poquito que saliera, pero salió igual, güey. Salió. Agradecer a nuestros leales suscriptores, iba a decir, nuestros leales oyentes y oyentas que nos han acompañado desde el comienzo de este proyecto. Y a la gente que se une ahora y nuevamente, igual muchísimas gracias por escuchar, por darnos un poco de tiempo de nosotros hablándoles mientras entrevistamos a gente muy bacán, gente muy interesante. Sí, además que en estricto rigor cuando saca este capítulo va a haber salido otro, en realidad el anterior es el que nos demoramos su resto, pero bueno, son cosas de fútbol. Son las cosas de fútbol. Y ya estamos aquí nuevamente. Con toda la energía. El día de hoy vamos a entrevistar a alguien muy especial para nosotros. No solo es una persona que admiramos un montón, bueno, yo admiro un montón, sino que más es amiga de las comiquitas, Azali, cuyo nombre real no revelaremos porque no así no revelarlo, pero que es un misterio. Y que ya la está rompiendo con su manga One Eric, publicado por Arcano 4, que ya tiene su segundo volumen publicado. Efectivamente, probablemente para cuando saque este capítulo va a estar súper fresco de haber pasado no sé cuándo va a seguir, pero más o menos 1 o 2 semanas desde su lanzamiento, que aprovecho, lo voy a agradecer en su cara también, pero aprovecho a agradecer que me invitó y salió súper bien, lleno de gente ahí en Barrio Las Tarrias. Se agotó el libro ya, probablemente. Chile, piérdete una en Viñetas. Bruno, piérdete una Pino. Así deberían llamarte, güey. Tal cual, pero honradísimo de estar en este gran cómic. Lo estuve releyendo hace poco, literalmente esta semana, porque francamente leo tantas cosas que a veces como que se me da la onda un poco en algunas cosas. Y fíjate que no sé si me gustó más que la primera lectura o si me gustó más en esta segunda lectura. Bueno, dije lo mismo, pero como que me dejó muy metido. De hecho, tengo muchas ganas de tener pronto en mis manos el tomo 2. Yo todavía no lo he leído. Tampoco. Así que expectante para poder leerlo. Y lo bacán es que vamos a poder hablar con ella, obviamente, como es la tónica del podcast, no solo sobre su obra en específico, sino que su visión del cómic y el manga. Y también una mangaka, como es costumbre en nuestro podcast. Para quienes no han leído todavía One Eric, un pequeño resumen, es una historia que mezcla un poco de tintes de fantasía, de romance, detectivesco. Es una historia bien interesante, con un estilo que llama mucho la atención y creo que ha sido la ha roto, por así decirlo, siento. Como que llegó como meteorito la salida al panorama de la historieta chilena, como que al menos la percepción que se ve es que llegó de hace poco y la rompió, y no sé, no conozco ningún lugar donde no hayan hablado de One Eric, donde la gente no cache de One Eric, en verdad como que se siente como un boom. Bueno, ahí vamos a hablar más con ella sobre esa, no sé si será una percepción mía o se condice con la popularidad de la historieta. Sí, yo creo también que una de las grandes gracias que tiene, que es algo que, no sé si lo hemos hablado en el podcast, pero lo hemos hablado nosotros al menos, y es que es muy atractivo visualmente la portada. Eso, pero importante, la portada. Entonces yo me imagino así como bueno, perdón por el sesgo de género, pero a las niñas como adolescentes, preadolescentes, solo viéndolo y queriéndolo. ¿Cierto? Y eso es súper importante, es un elemento que se mira muchas veces en huevo a menos, pero es esencial para que tu historieta tenga el primer enganche al final, po. Si es que la gente ya la rechaza la portada, no va a querer abrir el cómic, po. Entonces, gran labor ahí, súper inteligente también la estrategia de marketeo que ha hecho la Azali con esta historieta, que ellos siempre la agarramos por el huevo, le decimos en vez el segundo no se llama One Eric 2, se llama Two Eric, y el tercero se va a llamar Three Eric. Así que podemos hablar de cómo ha sido la creación de su obra One Eric y Two Eric, que se publicará pronto. Sin más preámbulos, bienvenida, Azali, a Divagando en Viñetas. Muchas gracias por tu participación. Hace rato que te queríamos tener acá en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué loco. Sí, era una eterna pendiente también. Eso. Como que hace rato estábamos buscando el mejor momento, habíamos pensado en la siguiente temporada y de repente como que no se vio tan claro que hubiera otra temporada más, así que fue como ya, hay que asegurarse ahora porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Yo, si te soy sincero, estaba esperando que sacaras el segundo volumen, porque quería saber, bueno, te lo voy a preguntar más adelante en el programa, pero cómo es el tema de haber lanzado una publicación y después de haber sacado el segundo, cuál es la diferencia, pero bueno,
Lo vamos a ver más adelante, pero mi intención al menos era que tuvieras dos publicaciones ya andando para saber tu percepción, me llama mucho la atención. Pero no nos saltemos a eso, vamos con la pregunta principal del programa que ustedes, nuestros amables oyentes y oyentas, ya conocen, y que se lo vamos a hacer ahora a Azali en vivo y en directo. No en vivo y en directo, pero aquí. Azali, ¿qué es para ti el cómic, la historieta o el manga, como quieras llamarle? Uy, qué pregunta más intensa, la verdad. Me recuerda mucho mis años de estudiante de literatura cuando nos preguntaban, ¿qué es literatura? Bueno, llevándolo al campo del cómic, bueno, uno puede responder eso desde varias aristas, yéndonos más a lo obvio, que es una narración en una sucesión de viñetas. Aunque eso también excluye quizás algunas veces a formatos webtoons que quizás no tienen viñetas, pero se entiende que siempre es el dibujo acompañado del texto de forma complementaria. Creo que eso, como en el lado más formal, responde un poco la pregunta, pero ¿qué es para mí el cómic? Así como yo, Azali, uff, significa demasiado, es demasiado profundo y algunas veces hasta muy personal. Porque para mí el cómic es una forma de vida, de hecho, es una forma en la que existo a través de esto, digamos. Está mi personalidad y está lo que amo hacer, independiente de las otras cosas que hago en mi vida. Esto es lo que más me llena en lo profundo. Y estoy segura de que muchos de los otros invitados han sentido esto cuando le han hecho esta pregunta, como este conflicto de que, ay, no sé por dónde responderlo porque significa muchas cosas para mí el cómic. Y ese me encuentro muy bonito porque lo de forma de vida lo habíamos escuchado antes, la otra vez el Tomás Citano decía, es como el aire, pero encuentro muy lindo, no dijiste exactamente eso, pero es como casi que una forma de existencia, como que existo por esto. Sí. Y en ese sentido, ¿qué crees tú que es lo que te llena, o ver en plural? Porque creo que efectivamente a nosotros, con el Yanko y además a los que han pasado por acá, nos pasa un poco lo mismo, independiente de la lista en la que estemos. ¿Qué es lo que nos llena tanto del cómic? ¿Es una cuestión biográfica? ¿Es una cuestión artístico-creativa? ¿Qué crees que es tú que le da tu vida a la historieta al final? Bueno, colgándome un poco de lo que recién dijiste, sí, efectivamente para mí es como una forma de aire también, una forma de existencia, una forma en la que plasmo que estuve aquí y lo que más a mí me encanta de este proceso de hacer algo es conectar con los lectores. Como cuando alguien me escribe un mensaje en Instagram y me dice, leí tu historia, me encantó tal personaje. Para mí, lo que les comentaba de que es muy personal es porque, claro, yo pongo un poquito de mí en todo lo que escribo, en todos los personajes, las situaciones, etcétera. Y cuando alguien se identifica con ese personaje o me dice que le gustó, siento que estoy conectando de una manera súper directa con esa persona y es una forma de decir, yo estuve aquí y tú también, porque de hecho nos encontramos a través de la obra. Qué bonito eso que mencionas, como bien íntimo y como esa relación también de no olvidar que la obra también va a ser percibida. Que siento que a veces en muchos otros tipos de arte, o tal vez sea la percepción de que el artista tiene esta idea como de hacer la obra y listo, y como que termina ahí. Pero siento que igual es súper importante ese vínculo extra de que la obra va a ser percibida o interpretada, o en este caso leída por un alguien más, y es tan importante para completar este círculo como la gente que lo crea. Y conectar un poco también con lo que mencionaste al comienzo, de que te recordabas tus clases de literatura, dijiste, ¿cierto? ¿Por qué el cómic y no la prosa escrita o la literatura, el cuento, la novela, etcétera? ¿Por qué este medio y no el otro, cachai? Sabiendo que te especializaste o que estudiaste el otro medio, por así decirlo. Uy, mira, siendo súper sincera, y perdón si me pongo la tela porque voy a hablar desde mi historia, yo, bueno, estudié literatura, pero a mí desde siempre me gustó el cómic y específicamente el manga, el cómic de estilo japonés. Y entré a estudiar literatura porque era como una de las aristas que conforman la narrativa gráfica y quería aprenderlo como desde el interior, por decirlo así. Y bueno, mientras estuve estudiando literatura también conocí como el lado más editorial de lo que es hacer una publicación y fue lo que me interesó en un punto que lamentablemente no lo pude seguir, pero me sirvió para retomar mi pasión, que era efectivamente crear historias a través de como dibujos, narrativa gráfica al fin y al cabo. Qué bonito que lo tomas de esa lista. Siento que muchos colegas cuando queremos hacer cómic o queremos hacer manga, etcétera, siempre partimos como de la parte gráfica, ¿no? Uno dice como, no, quiero hacer cómic, voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar artes visuales, voy a estudiar diseño gráfico. Que bacán escuchar a alguien que dice, ¿sabes qué? Voy a empezar desde el área más narrativa, por así decirlo, como de cómo escribir bien, cómo... Y siento que es súper importante porque es algo que he escuchado que se critica harto en Chile. Siento que es más difícil escuchar críticas al tema estético de las publicaciones en Chile y he escuchado más críticas al tema de la importancia de crear buenas historias porque
me parece a mí, o desde mi punto de vista, siento que es súper difícil crear una buena historia. Como que es un desafío súper grande que la gente a veces no se da ni cuenta. Y siento que es este tipo de arte que es como esta frase de otra cosa es con guitarra, que la gente siempre como critica las historias narrativas, como, oh, esto está mal escrito, pero es súper difícil cuando tú te pones a escribir, hacer que todo calce, que los personajes sean empáticos, que conecten, ¿cachai? De una forma. ¿Cómo has visto tú este proceso de escribir y de llegar, ¿cachai? A una obra en la que te sientes lo suficientemente valiente para publicarla? Si sabes que estoy lo suficientemente envalentonado, por así decirlo, para que esto se publique y llegue a lectores y conecte y genere todo este sistema de emociones que quiero que genere. ¿Cómo fue tu proceso de al escribir, al conectar, al traspasarlo también de solo letra o prosa, no sé cómo lo haces, a una novela gráfica? Mira, también volviendo un poco como a mis orígenes, que mi formación como artista, claro, viene de la mano con el hecho de que siempre me gustó también crear historias y ya cuando descubrí como todo lo que tenía que ver con la narrativa gráfica, me cambié como 100% a crear historias a través de estilo manga. Lo subía, bueno, en ese tiempo a Subcultura, que era como una página súper arcaica donde se subía un cómic en español. Y nada, en un comienzo me pasaba que efectivamente yo me reducía mucho como a la anécdota de la historia que quería contar, como casi un chiste, por decirlo así, y lo extendía lo máximo que podía en la mayor cantidad de capítulos. Y en todo el proceso como de ir madurando, bueno, también va de la mano con todo lo que le llamamos vida, por decirlo así. Vivir experiencia me llevó a entender que lo que yo quería como autor era transmitir ideas que, claro, pudieran ser empatizadas por los lectores, pero que también le transmitieran un mensaje. Y creo que eso fue lo más desafiante para mí, como tratar de crear una historia que fuera interesante de leer, pero que no te dejara indiferente como con esa sensación de, bueno, no, está entretenido, pero no me movió nada por dentro. Como mi mayor objetivo a la hora de escribir, más allá como de conectar a través de la empatía, es que también te mueva algo, como que te produzca algo, de decir, sí, yo también me he sentido así en el pasado, o quizás en el futuro vaya a entender mejor esta parte, cosas así. Y ya llevándolo como más a lo práctico, según la pregunta que me hiciste, claro, yo sí parto desde una prosa, mucho más parecido sí a un guión técnico, que me imagino que es lo que hacemos la mayoría de los que ya estamos haciendo como cómic constantemente. Aunque en un pasado yo sí escribía como todo full novela, así con una prosa media narrativa, media mística y toda la cosa. Pero hoy en día me apego más a lo que es el guión técnico, porque al fin y al cabo es lo que me sirve para adaptar posteriormente a la gráfica, digamos. La otra vez fui al lanzamiento Podría Ser Peor del Fernando Pinto, que, Ujú. que son tiras de humor gráfico, y él decía en un momento en el lanzamiento que lo que él esperaba de una persona que leyera su cómic era que reaccionara como jaja, y lo hacía como. Y literalmente eso, no era una gran carcajada, sino que era un como ja, y con eso él estaba feliz. Que me llamó mucho la atención que lo dijera, pero ahora cuando tú dices que tu objetivo principal es que mueva algo, en el fondo conectar con la gente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad que tienes tú de conectar con tus lectores? Bueno, porque ya esto desde el punto muy personal, la verdad, yo el tipo de historia que menos me gusta no es la historia que yo digo, ¡ay, qué fome el chiste! O como el jaja, sino que la historia que no me genera nada, que la vi, no sé, puede ser una película, un anime incluso, vi los 13 capítulos y no me generó nada y me dejó completamente indiferente. Ese es el tipo de historia que yo digo es una pérdida de tiempo para mí. Eh, y por eso mi objetivo es totalmente lo contrario. Quiero generar, por lo menos, como decía el autor que nombraste recién, una pequeña sonrisa, algún... Por último, que te desagrade y me digas, sabes que no me gustó tu historia, pero lo peor es la indiferencia. Yo creo que si dejo a alguien indiferente, me considero totalmente fallida, un fracaso absoluto. Mm, pero igual, te repito la pregunta porque a lo mejor, y acá voy a hablar de mí más que voy a proyectarme tal vez, pero como así como de repente algunas obras nos salvaron, yo siento que a mí, bueno, en mi caso fue más la música, pero de repente algunas películas siento que me salvaron, entre comillas, a lo mejor exagerado, en algún momento de mi vida, y ojalá poder decirle a esos autores que obviamente no voy a poder porque no son chilenos y que son mega estrellas, así como ya hablan alemán. Eh, Pero es eso, no sé si te pasa a lo mejor eso de, así como para ti, a lo mejor en tu historia personal fue tan importante el manga, probablemente más que el cómic, si tú esperas un poco provocar eso en alguien. Sí, absolutamente. Igual, siendo
así como muy, muy aterrizada, yo considero que hoy en día todavía no soy mi mejor versión como autor. Entonces, si llego a conectar a ese punto de que alguien me diga, tu cómic es mi favorito, o sea, me siento completamente realizada, pero aún así considero que tengo mucho más por mejorar y que estoy segura de que en el futuro voy a hacer una obra que va a significar cosas más profundas para los lectores. Tengo fe de que lo voy a lograr. Quizás estoy sonando como muy confiada en mí misma, pero es el camino, mi camino ninja, como dirían en Naruto, que yo he decidido seguir y es mi mayor desafío al fin y al cabo. Sí, está bien, además que siento que en esta pega hay que ser valiente igual, po. Como que hay que ser valiente. Hay una frase que escuché por ahí que antes de ser bueno hay que ser valiente. Y siento que haciendo historieta es un acto tan vulnerable porque en el fondo te estás exponiendo, ¿cachai? Estás dedicando muchas horas a escribir, muchas horas a dibujar, ¿cachai? Haciendo que las cosas lleguen a los lectores. Y a veces siento que es re fácil como, o no sé si es fácil, igual el rol del crítico es importante, pero es mucho más fácil criticar, por así decirlo, que ponerte en el lugar de exponerte y ponerte de manera vulnerable, ¿cachai? Porque estás demostrando tus habilidades gráficas, que a veces no son las mejores, porque cuando todos empezamos tenemos que ir mejorando, ¿cachai? Tus habilidades narrativas. Entonces me hace harto sentido esa idea de querer, como que me motiva harto eso que hablas, ¿cachai? De como de intentarlo, ¿cachai? De decir, sí, ¿sabes qué? Esta es la obra con la que empecé, yo qué sé, y quiero mejorar y quiero cada vez más apuntar ese objetivo que es conectar con otro. Y yo lo encuentro un fin súper noble, ¿cachai? Porque igual como historietista, uno intenta hacer eso, como que es algo bonito, no sé. Como dices tú, el camino ninja tiene algo. Sí, Y absolutamente. me conecto un poco con la siguiente, no sé si pregunta o mención, que justo hace poco vi una historia que decía, que preguntaban a Alberto Laiseca, ¿para qué sirve el arte? Y él decía, famosa pregunta, pelotudísima, pero te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Y no sé si que te hace un poco de sentido que eso, y específicamente, claro, en tu caso sería como la historieta, porque yo creo que todo grande artista le hace mucho sentido esta frase, pero lo lleva a su área particular, la música, la danza, el teatro, etcétera. Pero tiene la historieta, no sé si te hace sentido que sea como este pegamento que une todo el resto, que se conecta. Me hace todo el sentido del mundo, siéndote sincera, porque al fin y al cabo, como está actualmente la sociedad, estamos metidos en un sistema como de engranajes que está corriendo todo el tiempo, nunca para, y al final ese aceite que mueve, digamos, los engranajes y que hace que no haya un cortocircuito es finalmente el arte, ya sea en música, en cine, en mi caso la historieta. Y pasa mucho de que, bueno, el ser humano está hecho para crear, pero pocos elegimos crear y todos tienen la facilidad de destruir, por decirlo así. Los que dibujamos, los que creamos historias, escribimos, etcétera, todos los tipos de arte, estamos exponiéndonos a ser destruidos, digamos, porque todos tenemos la facilidad de destruir al otro, pero elegimos crear al final. Y creo que eso es lo que termina como manteniendo el mundo en movimiento al final. Qué bonito eso que dices, sí es verdad, como que el arte de crear se ha perdido tal vez un poco, especialmente hoy en día siento yo con todo el tema del avance de ciertas tecnologías que cada vez limitan más el hecho de crear, cada vez el músculo, yo siempre digo que es un músculo la creatividad, se desarrolla menos, se incentiva que se desarrolle menos. Yo creo que todos hemos escuchado aquí el hecho de que cuando uno es chico y quiere ser artista te tiran para abajo, lo ven como uno rentable, lo miran, ¿cachai? Entonces es muy bonito y muy certero lo que dices, me conecta mucho. Y algo que mencionaste que igual yo lo sé porque soy tu amigo, pero yo sé que tú no trabajas 100% de esto, po. Sé que tienes como un trabajo formal y además en tus tiempos libres, ¿cachai? Cuando tenés un poco de tiempo, te dedicas a hacer manga, que yo lo encuentro súper admirable porque en el fondo uno ya encuentra que tiene poco tiempo en el día, ¿cachai? Que más encima tengas un trabajo formal que ocupa la gran parte de tu día y que además tengas la energía para después llegar, ¿cachai? Después de un día todo cansado, me imagino, agotadísima por la pega, y digas, ¿sabes qué? En vez de descansar voy a hacer manga, conchetumare. ¿De dónde sacas esa energía o esa inspiración, cachai? Como decir, sigamos dándole nomás. Bueno, es que va de la mano con todo lo que he comentado hasta ahora. Me pasa que mi trabajo formal, si bien es lo que me mantiene en lo económico, al fin y al cabo es como lo que va apagando la llama o me va manteniendo como dentro de esta estructura cuadrada del mundo capitalista actual. Y todo lo que aviva la flama es lo que llego a hacer después, como el crear, el continuar trabajando constantemente por una pasión. Es como, si no me doy yo misma este alimento de mantener esa llama encendida, el resto del mundo fácilmente me va a hacer apagarlo. Oh, qué brígido, qué fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que es súper inspirador también para cabros nuevos que están recién empezando, que siempre como que están este consejo de no, tienes que estudiar arte, tienes que hacer, y es como, bueno, podéis tener una pega normal, ¿cachai? Una pega como, por así decirlo, que no esté relacionada con el arte, ¿cachai? Y aún así en tus tiempos libres hacerlo si que tienes la energía y el ímpetu y las ganas de hacerlo, ¿cachai? Entonces igual siento que es súper inspirador tu... Porque siento que la mayoría de los colegas, si no me equivoco, se dedican como tiempo completo, gran parte, ¿cachai? Entonces,
bacán saber que sí se puede, ¿cachai? Así como es factible. Yo admiro demasiado a todos los colegas que se dedican 100% a esto porque lo encuentro súper desafiante, digamos, como llevarlo desde el lado que es simplemente como artístico, romántico, a también llevarlo a un sentido económico de que llevar las cuentas, un horario, como todo más estructurado. Lo encuentro súper admirable, es difícil, es desafiante, pero creo que ellos son el vivo ejemplo de que se puede seguir un camino por este lado, digamos. Y nada, o sea, al final es una cosa de como ir acomodándose a las circunstancias, a la situación en la que te encuentras, pero creo que si hay artistas como de ambos mundos, es decir, que son 50-50 y 100%, es porque hay, digamos, un abanico de opciones para elegir. Y si hay alguien así como que quiere entrar a este mundillo, que lo intente, porque somos el ejemplo de que se puede. Sí, pues de hecho. Y qué curioso que mencionas eso de que así como sientes como que el arte es la parte como que aviva la flama del resto como del mundo. A mí me ha pasado, y sé que hay muchos colegas igual que trabajan 100% en esto, que muchas veces es un poco difusa esa línea. Como convertimos nuestra pasión, ¿cachai? En pega, a veces cuando estamos desmotivados de la pega, estamos desmotivados también del arte, po. Y es una sensación como súper contradictoria, ¿cachai? Porque te decís como, bueno, estoy dedicando mi vida a esto y es algo que en verdad ahora ya no me está haciendo feliz por cierto periodo de tiempo, por el estrés, por las condiciones materiales, etcétera. Entonces, es muy loco el tema del equilibrio. ¿Tú tenías una pregunta, Bruno? ¿Te veo con cara de pregunta? Sí, que habías dicho que pensando en One como que todavía no es tu, no sé, no me acuerdo cómo dijiste, tu prime podríamos decir, como que Magnum Opus. no es todo lo que puedes dar, sabes que puedes llegar a hacer algo mejor y qué sé yo. Y la pregunta que yo creo que cae de cajón es cómo decidir cuando algo ya está publicable. Porque claro, lo decía un poco el Yanko también, está no sé si es un dicho, pero lo he escuchado muchas veces, mejor hecho que perfecto. Pero también a veces, ya ahí sin dar nombres por respeto, pero yo he visto cosas publicadas y digo, esto no está publicable, y le hace un daño a la editorial, le hace un daño al autor. Lupo 1 y 2. Lupo. No, no, pero como que a veces pasa eso, y no es el caso de One según mi apreciación en todo caso, pero cómo decidir y decir ya, esto no es lo mejor que puedo dar, pero sí está lo suficientemente bien como para llegar a publicarlo. Y también un poco preguntando tu historia personal, si tenías cosas previas que te pasó eso, como ya, todavía no, que sí. Mira, es una pregunta súper difícil que de hecho yo le he hecho a otros colegas. Se la hice a Nicole una vez para saber como su perspectiva, considerando que ella ya es alguien como consagrada, digamos, bien establecida en el rubro. Y bueno, lo que ella me respondió en ese momento me hizo bastante sentido. No necesariamente lo que yo pienso, pero me hace sentido. Comparto parte de lo que ella respondió. Y fue que cuando tú ya estás decidido cómo entrar a este rubro, empiezas a participar quizás en concursos y empiezas a notar que llegas a semifinalista, finalista, cosas así, es porque ya tienes un nivel como objetivo, bueno, publicable. En mi caso, yo considero que además de eso, otra forma de medir es que tu obra tiene que ser cohesionada en todo lo que tiene que ver con el guión y el dibujo. Puede que el guión sea mejor que la narrativa en sí o el dibujo en sí, pero si se siente cohesionada, entonces puede llegar a una publicación, un formato físico, pero también tienes que estar súper seguro de que funciona. Ejemplo, Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes, Attack on Titan, es una obra súper nombrada por el hecho de que su dibujo no era el mejor cuando partió, pero el guión le tiraba mucho para arriba. Entonces al final igual hacía cierta cohesión que la obra era buena de por sí independiente del dibujo y el dibujo tenía tiempo para evolucionar porque iba a ser una obra de largo aliento. Ese mismo ejemplo llevándolo obviamente a nuestro contexto en una dimensión más pequeña, si tu obra se siente cohesionada, aunque uno de los dos factores quizás sea mejor que el otro, al final si te da, digamos, raya para la suma un 60%, significa que ya puedes empezar a hablar con editores. También es súper importante considerar qué buscan los editores de tu país. Pensando en otros países, no desconozco cómo será, pero aquí en Chile yo hice muchas veces la práctica de ir a hablar con editores para entender qué era lo que ellos buscaban, qué tipo de historias, qué formato, etcétera. Y al final es como un checklist, por decirlo así. Si mi historia ya se siente cohesionada, coherente, cumplo con los factores que los editores consideran importantes, es decir, no sé, el largo, el formato, etcétera. Y además, otro factor, una lista importante que se puede considerar aquí es la de la publicación online, ver cómo funciona en el formato online. Eso sí, si alguien escucha esto, no se tomen como un absoluto
la reacción de los lectores en el formato online, porque bueno, en este momento hay bastante competitividad, por decirlo así. Entonces, algunas veces hay malas prácticas como de dejar comentarios con cierta tierra, digamos, cierta tiña, sino que es como una de las tantas aristas que pueden considerar si tu obra es publicable. Ahora, retomando lo que me preguntó Bruno, efectivamente yo sí hice hartas historias, porque bueno, partí publicando online en esta página que se llamaba Subcultura, allá por el 2011, hace muchos años atrás, y también iba a los eventos, llevaba mis fansigns, y también estuve incluso en una etapa temprana de lo que hoy es Sketchy, que en ese tiempo se llamaba Sketch Colors. Era un nombre muy, muy, ¿cuál es la palabra? Kitsch, muy kitsch el nombre. Y nada, participando siempre en ferias, llevaba revistitas y todo el tema. Y bueno, después ya tuve un parón grande, bueno, por todo lo que significa crecer, salir de la universidad, entrar a trabajar. Y gracias a la pandemia tuve como de nuevo este parón para digamos, darle una vuelta a esta deuda que yo sentía conmigo misma por seguir creando, por retomar la creación. Y creo que de hecho fue un buen momento porque ya estaba como más madura respecto a lo que yo quería narrar, al tipo de historia que me gustaba también. Y ahí, bueno, ya el resto de esa historia, porque, bueno, postulé Arcano Cuarto, quedé y ahí está mi tomo de One. Algo que mencionas que es re importante, creo que se miren menos, que es el tema de la cohesión, porque siento que la gente o el típico comentario al aire es como, no, este cómic es malo porque el dibujo es malo, o este cómic es malo porque no me gusta la historia. Cuando en verdad, más que ser elementos que flotan, ¿cachai? Y que no, como átomos, son en verdad un conjunto, un crisol de cosas que pueden o no funcionar. Y dentro de ello está, por ejemplo, como dices tú, la extensión de la obra, qué tan coherente es el dibujo con la narrativa, el diseño gráfico, por ejemplo, ¿cachai? La presentación de los personajes, qué tanto conectan, etcétera. Y lo hablamos con el Bruno antes de que te metieras, de hecho, que algo que nos gustaba mucho, nos llamaba harto la atención de One Eric, es lo cuidado que está como libro objeto. Como el diseño gráfico está súper bonito, ¿cachai? Como que nosotros asumimos que una de las grandes razones por el éxito de One Eric, por así decirlo, no solo es la historia, que obviamente felicitaciones, sino que también tiene una portada muy llamativa. Y creo que la gente a veces mira en menos eso. Y es súper importante el tema de diseño gráfico, composición, ¿cachai? Me encima que es un personaje que llama la atención. El título igual me gusta caleta porque te deja pensando por qué One Eric, ¿cachai? Así como porque es como Oniric, el segundo se llama Artuiric, el tercero se llama Friiric. Entonces, fuera de cualquier broma, siento que es súper importante el tiempo, la dedicación que le da a esos elementos que son un poco extra, por así decirlo, pero que son súper importantes en tema de diseño editorial. No sé si nos puedes hablar de tu experiencia con diseño editorial, fue un tema también que lo coordinaste también con tu editora, cómo presentaste la obra, cómo básicamente construyes esta obra como un libro, como un libro objeto en definitiva. Bueno, cuando quería lograr la publicación, la verdad, yo estaba súper mentalizada en que quería lograrlo y bueno, yo me di el tiempo de hacer una maqueta de libro yo misma, me bajé el InDesign, me diseñé todos los interiores, digamos. Y específicamente la persona con la que llegué como a conversaciones más serias fue con Claudia. Entonces yo imprimí todo lo que tenía y se lo llevé y se lo mostré y coincidía con el hecho de que yo ya conocía Brujimarket, que de hecho es un libro que también es muy bonito, y sentía que lo que yo había diseñado iba un poco como con la línea editorial, de diseño editorial, digamos, que tenía Arcano en esta línea ñao. Y claro, siempre lo hice pensando como ellos hacen libros, objetos que se ven muy bonitos estéticamente. Quiero lograr algo similar, pero desde mi propio sello, en este caso era como todo muy rosado, con los cerezos y todo el asunto. Y nada, yo se lo presenté a Claudia, a ella le gustó harto. Le mandé todo el material después a Gaby, que es la diseñadora editorial de Arcano Cuarto. Y nada, hicimos match inmediatamente porque ella entendió absolutamente la vibra, como dicen los jóvenes. Y claro, ahí ya ella después le metió una manito de gato, como a que los elementos estuvieran bien equilibrados, que no se fueran a recortar nada después con el guillotinado. Y salió finalmente el resultado del libro de Waniri, que es, sí, la verdad, a mí también lo que más me gusta es como la apariencia en sí, como todo como un libro, se ve muy bonito. Oye, y también, o sea, hablo un poco desde la ignorancia tal vez, pero siento que en particular
tu obra en general y sobre todo el contenido que sube a redes sociales, por ejemplo, las portadas de Boniric, Tuiric, o sea, Boniric 2, lo tomé como en serio, de todas de Boniric. Como que le das mucha importancia a la ilustración. Siento que no hemos hablado mucho de ilustración en estos capítulos, más allá que hay gente que sí se dedica un poco también a eso, pero considerando, sumando también que, bueno, vi la ilustración que hiciste para Laurel de Oro como invitada, que está muy bonita, igual está muy linda, mejor que el autor de hecho, que de Gun Queen 2. La verdad, me encantó, eso broma para Yanko, me encantó cómo representaste a Margo. Sí, de hecho, por la raja. Sí, y de hecho le comentaba al Yanko que dije, oh, está muy bonita esta cuestión, lo estaba viendo en digital. ¿Quién lo hizo? Y vi que eres tú. Y fue como, oh, no, boca seca. ¿Cuál es la importancia de la ilustración en el mundo del cómic? Que a veces está cercano, pero también a mí, por ejemplo, para Comic Con me molestó un poco sentir que eran puros ilustradores y un par de comiqueros, y era Comic Con. Entonces, ¿cómo juega para ti en tu caso y también a favor en el caso de tus portadas y las cosas que las colaboraciones, por así decirlo, que haces con otros autores? Mira, siendo súper sincera, yo considero que no soy ilustradora, me considero, hoy va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero yo me considero una amateur que dibuja bien. Creo que soy mucho mejor en lo que es como en plantear líneas narrativas que puedan ser interesantes de explorar. Pero por eso mismo me esfuerzo el doble cuando se trata como de hacer portadas, porque trato de pensar qué cosas serían como un buen enganche, porque bueno, todo esto si bien tiene todo un lado artístico como muy íntimo del corazón, también tiene un lado súper pragmático que es necesito vender mi libro. Y claro, por eso mismo siempre he considerado que la portada es todo, entonces te tiene que entrar por la vista la portada de uno, así verlo y decir, me llama la atención, y después irte como quizás al reverso de la reseña o preguntarle al vendedor de qué trata. Y nada, la importancia de la ilustración en todo lo que es el cómic para mí va de la mano con entender cuál es la historia que estás contando. Me pasa mucho de que si bien yo dibujo como un estilo, lo que se denomina como chollo, como bien de niñas, siendo sincera, a futuro a mí me gustaría migrar a un tipo de historia como más madura, más del estilo seinen, adecuándome de nuevo al lenguaje que se usa en este sentido. Y me pasa que mi dibujo, claro, es muy suave, los ojos son súper expresivos y grandes, y voy a tener que desafiarme a mí misma a dejar los conceptos que he aprendido durante años para poder llegar a publicar, digamos. Y va a ser como toda una reinvención de mí misma como en el lado ilustrativo artístico. Y pienso que hay hartos autores y autoras aquí en Chile que entienden muy bien cuál es la historia que están narrando y plasman ahí sí, plasman muy, muy bien en su estética el objetivo que quieren transmitir y al público al que quieren llegar. Por ejemplo, yo encuentro que ahora un título reciente, Laurel de Oro, encuentro que entiende súper bien cuál es el público al que va y claro, todo en la ilustración te transmite eso, como esa vibra juvenil, media romántica, con el trazo súper delgado, los movimientos suaves, etc. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Ceres, por ejemplo, que uno lo ve y ve como un dibujo más detallado, más técnico, con un sentido como más de ciencia ficción, y lo encuentro increíble. Siento que el nivel aquí en Chile está súper alto y nada, yo lo miro a todos con admiración, quiero llegar a ser como muchos de los autores que también son colegas y son amigos cercanos. Pero me pasa eso, que como les decía, a futuro me gustaría como hacer un cambio en las historias que voy a ir construyendo, y de eso también tiene que ir acompañado de la ilustración al fin y al cabo, así que lo encuentro un desafío tremendo. Encuentro súper importante lo que mencionas del tema del desafío, porque no sé si te pasa, pero cuando uno empieza a hacer cómics, como que siento que vas por pequeñas etapas que son cada vez más desafiantes, ¿no? Que la primera es como, oh, esto lo puedo hacer yo, ¿cachai? Que el primero que nos pasa así como, estos cómics que leemos, uno puede hacerlo, bacán. 2, ya, tengo que empezar a dibujar para hacerlo, ¿cachai? Ya, y empezáis a dibujar, a practicar, etc. 3, terminé una historia, puedo terminar historias, ¿cachai? Y ahí como que pasáis al siguiente nivel. Y siento que hablaste de un punto que está súper maduro en el tema de estas etapas como de hacer historieta, que es pensar de manera pragmática en la historieta como un objeto a la venta, ¿cachai? Siento que muchas veces nosotros como artistas nos vamos muy en la bola de, oh, quiero hacer arte, y oh, hermanito. Y a veces es súper importante pensar que el cómic es un medio altamente industrial, ¿cachai? Es un medio que
para que las editoriales te tomen en cuenta, tienes que vender, para mal o para bien, ¿cachai? Tienes que generar cierta popularidad, tienes que hacer que sea un diseño aceptable, tienes que llegar a la gente. Y siento que eso es algo que tú como autor has hecho súper bien, o al menos desde afuera se percibe como que es muy exitosa en el tema de marketear y vender tu libro, que es súper, súper relevante, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta de este cambio de paradigma y de la importancia del pragmatismo en estamos vendiendo objetos, ¿cachai? Estamos vendiendo productos, por así decirlo, que puede sonar súper frío, pero no le quita la integridad artística a la obra, ¿cachai? De hecho, obras increíbles son súper marketeables y se venden súper bien, ¿cachai? ¿Cuándo te pegaste este cambio de chip o siempre lo tuviste en cuenta el tema de estoy aquí para vender libros? Oye, primero agradecerte por decir que soy buena marketeando todo esto. Como que uno siempre está en la duda de lo estaré haciendo bien, pero qué bueno saberlo. Y sobre el cambio en sí, vino cuando yo empecé, como les comentaba anteriormente, a buscar hartos editores, entender qué era lo que quería, y muchos de ellos a mí me aterrizaron al decirme: esto igual es un negocio, no queremos comprometernos con una historia de 100 tomos o con un autor que no sabemos si va a pasar como La maldición del segundo tomo, que no llega a salir nunca. Y fue como, ok, tengo que adecuarme y tengo que establecer un plan si quiero lograr la publicación. Para mí, por ejemplo, One Eric siempre era de 3 partes, pero en algún punto yo igual me planteé hacerlos de solo 2, porque veía que el mercado estaba como así medio inestable y que se arriesgaba más por obras mucho más cortas, incluso de un puro tomo. Que, bueno, eso para mí era un poco imposible por el planteamiento de la historia, pero sí estaba dispuesta a cortarla a 2 y sacar como toda una rama narrativa que había escrito. Y también también complementar con el tema de la portada, que les decía que tenía que ser llamativa y bonita, etcétera, que tenía que llamar a cierto tipo de público. No digo que no sea una obra para toda la gente, lo es, pero efectivamente hay como ciertos, pues, la psicología del color, hay ciertos colores que llaman más a ciertos consumidores. Y nada, fue como, ok, si voy a jugar este juego tengo que entrar a jugarlo con las reglas que me están poniendo todos, así que me fui adecuando cómo salió la cosa. Pregunta súper directa. Es y un poco ideológica. ¿Es el capitalismo o la necesidad de vender enemigo del arte? Enemigos así mortal, jurado, no creo que no se llevan bien necesariamente, pero en algunos casos saben hacer las paces. Sí me pasa que he encontrado obras que me han gustado harto y que quizás no se venden tanto, y ahí es como que uno se da cuenta de que esta máquina del capitalismo te falló como obra o como autor. No es necesariamente mi caso, pero a nivel de apreciación yo sí he encontrado obras que me gustan mucho y no se visualizan mucho, o no tienen la misma llegada solamente porque no tienen las mismas opciones o oportunidades. Y ahí, claro, es como un tema de que ojalá todos tuviéramos el mismo acceso a las mismas posibilidades o las mismas oportunidades, pero nada, hay que salir jugando. En este juego hay que perseverar, como siempre dicen, que los que ganan al final o quienes lo logran son quienes perseveran hasta el final. Así que, por lástima, las cosas no son como nos gustaría. Muchas veces sí pasa que el capitalismo como que mata tus ganas de crear, porque uno ve como que las cosas son tan difíciles o tan injustas o que requieren de tanto sacrificio que se desanima. Pero nada, hay que seguir intentándolo. O sea, no solo somos apasionados por crear, sino también por lograr cosas. Y en ese aspecto, ¿cuáles serían tus próximos objetivos como autora de querer lograr cosas? Imagino que en su momento fue publicar con una editorial, que igual es un paso súper grande, ¿cachai? No cualquiera, hay un gran filtro, no cualquiera lo logra. ¿Cuál crees tú que sería ahora tu próximo paso? ¿Poder mejorar? ¿Poder, no sé, expandirte al extranjero? ¿Inspirar gente? Yo qué sé. ¿Cuál es como tu... ¿Cómo ves a la Azalea de aquí a 5 años, ponte tú? Esta pregunta es como de entrevista laboral. Esto es todo una trampa, en verdad, una entrevista laboral. Nunca tuvimos un podcast, en verdad. Mira, a ver, mi desafío, o sea, como paso a paso de cosas que me gustaría hacer, obviamente terminar One Eric con el tomo 3 y que quede bien ejecutado, porque lo malo de hacer una historia corta es que muchas veces se siente como muy abrupto, muy rápido todo. Entonces, bueno, va a ser un desafío que quede bien ejecutado en sí. Yo sé que lo voy a terminar eventualmente porque es una cosa solo de perseverancia y continuidad. Posterior a eso, pucha, lo que siempre digo es que me gustaría publicar una obra de cada género. Yo sé que es súper loco y desafiante, sobre todo porque los mismos autores, amigos, a veces te dicen que uno tiene que apegarse como a su nicho, a su público. Pero bueno, aquí estoy y quiero intentarlo todo, a los Shakespeare nomás, que tanto.
Y por supuesto, objetivo transversal siempre inspirar a los demás y que se pudiera motivarlos a todos a seguir creando y darle una mano a las nuevas generaciones si es que la necesitan. Tampoco digo así como que soy indispensable en este rubro, pero me encantaría que siguiera la industria, digamos, pequeña industria, creciendo, la escena nacional fortaleciéndose y nada, que siga viéndose notoriamente Chile dentro de todo lo que es como nueva ola de manga chileno, por decirlo así. Que se siga moviendo y siga creciendo y le ganemos al capitalismo. Oye, me quería ir muy atrás, Ujú. que de hecho lo anoté para preguntarlo, pero nos fuimos por otro derrotero. Y a propósito de que el hecho de que haya estudiado literatura, y particularmente en la católica, digo particularmente en la católica por la figura de la Camila Gutiérrez, que está muy metida en el mundo del manga, los videojuegos y la academia, y es, si tú ves, al menos lo que viste en literatura, que hay espacio para la historieta dentro de la academia. Sí, yo considero que hay espacio para la historieta. De hecho, en el tiempo en el que yo estudié, yo hice lo que se llama como mini tesis, digamos, tesina, en literatura infantil y juvenil, específicamente en lo que tenía que ver con libro álbum. Y estaba muy como en tendencia en ese momento, era uno de los temas para la tesina que estaba súper peleado, era difícil entrar con ese profesor, porque de verdad estaba como todo el mundo muy interesado y era lo que se llevaba en ese momento. Y bueno, ya han pasado 10 años desde que yo salí de la universidad, así que fácilmente hoy en día puede estar haciéndose tesis sobre lo que es manga chileno. Lo digo así porque, bueno, es lo que yo considero que hago, que es narrativa estilo manga, y en Chile, así que manga chilena. Em, y no solamente lo he visto así, sino que también he participado de un par de entrevistas para estudiantes, bueno, no necesariamente de literatura, pero sí de periodismo y de diseño gráfico, que están haciendo sus tesis en lo que es manga chileno y me han hecho preguntas como sobre el panorama actual de esta producción en Chile, como lo veo con las editoriales y cosas así, así que absolutamente creo que hay un espacio por ahí. Mm. Aprovecho porque me di cuenta que no contextualicé nada. La Camila Gutiérrez es una profesora de la Católica que en las redes se llama la profe Gutia, como de Gutiérrez, que yo la cacho por redes, pero además el año pasado en la FIC hizo una presentación sobre el shoyo que estuvo muy muy buena. Fue una de las mejores cosas de las que fue en la FIC, fue esa. Eh, creo que hace clases como en college o algo así, pero está Sí. muy metida en eso. Entonces, como contexto para el mundo. Y efectivamente también he tenido el honor de ser entrevistado por un par de magísters, como en edición, otro, no me acuerdo en qué era, pero en torno sobre todo el manga en Chile. Eso como contexto para gente que no escucha, me di cuenta que llegué y lo tiré no. Pero siguiendo la misma línea, ¿cómo, o sea, y a lo mejor más allá que no sea a lo mejor tu campo, cómo hacer, a ver, no sé cómo plantearlo, cómo estudiar la historieta en una universidad? O por dónde crees tú que uno puede irse, las mismas entrevistas que están hechas, como en qué líneas han ido, qué línea de investigación es propicia, crees tú, para involucrar historieta, cómic, manga o lo que sea. Bueno, a mí particularmente me han hecho las entrevistas enfocadas a lo que es el trabajo de editorial. Una en particular tenía que ver cómo se veía el diseño editorial en el manga chileno. Me preguntaron bastante de cómo era trabajar con un diseñador editorial que, bueno, produjera un libro a nivel maqueta y posterior de imprenta, digamos. Y la otra tenía que ver un poco más la edición como con el rol del editor de manga, como si existía el editor de manga aquí en Chile, como lo entendemos y lo hemos visto en Japón. Cuál es el rol del editor actualmente y cosas así. Pero en particular yo creo que hay algo más básico, como desde donde puede entrar a la Academia del Manga Chileno y tiene que ver como el entender la obra artística como un producto de la cultura y la sociedad del momento. Me pasaba mucho que en literatura se estudiaba, no sé, el Quijote y se entendía como un producto de la sociedad de ese momento, el siglo de oro en España, ¿cierto? Y creo que lo queramos o no, está inevitablemente ligado el hecho de que actualmente sea el manga chileno, el popular, digamos, eh, con un producto de que muchos de nosotros crecimos viendo, bueno, Sailor Moon, Dragon Ball, etcétera, y habla un poco de la idiosincrasia de los que fuimos niños en los 90 y actualmente somos adultos y estamos produciendo obras. Y también, bueno, en mi caso yo hago obras bastante como estilo pop, por decirlo así, están hechas para entretener.
si bien tienen mensajes como de carácter universal, de lo que es ser humano, etcétera, creo que hay otras obras que tienen como mensajes mucho más sociales, más personales, que tienen como cierta idiosincrasia. No sé, pienso por ejemplo en Días Salvajes, que tiene como un tema súper potente de lo que es como el coming of age en sí, el crecer, digamos, dentro de un instituto prestigioso, de excelencia, que es solo de hombres, etcétera. Ya está ambientado también en este tema de la Revolución Pingüina, como que habla de todo de un carácter social y histórico también, por decirlo así. Y creo que sería interesante que las academias empezaran quizás con un pequeño taller de entender obras y cómo se transmite la idiosincrasia chilena también a través de ellas. Qué bonito lo que mencionas. Me recuerda una frase que aparece, si no me equivoco, al comienzo de nosotros los Selknam, si no, al comienzo de los años de Allende, perdón si no me equivoco, que era, mientras unos hacen la historia, nosotros hacemos la historieta, ¿no? Como esa intrínseca relación entre los productos culturales y el contexto en el que se crean, ¿no? Nada que ver con nada, pero mi siguiente pregunta, o más que nada, es ¿cómo ves tú el tema de la comunidad en la historieta? Yo sé que lo hemos hablado con otros colegas, pero a mí en lo particular me gustaría mucho saber tu opinión en personal, porque siento que igual la forma en que nos conocimos fue un tema un poco por este vínculo que hay con la historieta y esa buena onda que hay como entre colegas. Como que siento que es algo súper bonito que se da, que suena súper infantil de el poder de la amistad, pero es súper relevante para cuando uno se pone a hacer arte, ¿cachai? Suena como ridículo, pero al menos mi impresión es que siento que en esta maquinaria que es el capitalismo, generar vínculos con otras personas, más allá solo como de lector y creador de obra, sino entre colegas, es súper relevante para sobrevivir, me atrevería a decir, en esta sociedad que cada vez prevalece más el individualismo y el joderse al otro, ¿cachai? En vez de apañarnos. ¿Cómo ves tú y cómo te ha afectado el tema de la comunidad en la historieta chilena? No, potente. Yo encuentro que, de hecho, he tenido la suerte de que he encontrado colegas muy buena onda y que hemos estado como en la misma sintonía, por decirlo así. Y es potente el tema de la comunidad. Me encanta participar con otros artistas, colegas, etcétera. Siempre me estoy inscribiendo, por ejemplo, en collabs, cosas así. O también en el Cowork, por ejemplo, en el Cowork de Mangakas, que es una iniciativa que se hizo para apoyar a gente que quiere llegar a hacer manga y publicarlo, etcétera. Y me encanta que exista como este sentido de unión, de que somos artistas y podemos apoyarnos independiente de que muchas veces quizás se nos compare con otros que hacemos algo parecido o que se considere como una buena así como motivación el estar viendo como que está haciendo el otro, entonces yo también quiero hacerlo, etcétera. La comparación, por decirlo así. Creo que no, digamos, existe toda esta burbuja de cosas como lo que mencionaba recién, pero eso no empaña el hecho de que la comunidad al final está ahí como para apoyarte. Yo creo que hay cierto compañerismo transversal, independiente de que no es como que nos vamos a dormir en los laureles solamente porque no tiene que existir la competencia, pero sí todos estamos siempre buscando nuestra propia forma de mejorar. Y también lo veo en otras actividades, por ejemplo, como las mentorías que está haciendo actualmente la Javiera Argandoña. Encuentro súper potente como es valorar su propio trabajo y su experiencia, pero también entregarlos a los demás, a los nuevos artistas y cosas así. Nada, me encanta la comunidad que se ha formado acá en Chile. Creo que va a seguir creciendo, año con año salen nuevos artistas, así que nada, solo queda seguir creciendo. Sí. Yo me debería decir que uno de los factores como fundamentales de que la historieta se haya mantenido en el tiempo, pese a que en el comienzo se haya visto como un nicho, como un rubro bien paupérrimo, especialmente ante la llegada de otros artes que son más consagrados, por así decirlo, más elitistas. Como que es bonito ese compañerismo y, como dices tú, esa sana competencia al final. Sí, no, totalmente de acuerdo de que al final lo que primó aquí es el hecho de que estamos como todos en la misma situación. Sí. Estamos todos creando porque amamos crear, porque queremos conectar con el otro, más allá de lo que pueda significar como a nivel de logros, por decirlo así. Y me pasa mucho de que a veces en las redes sociales como que te obligan a mostrar como logros constantes y que se puede interpretar quizás como algún tipo de competitividad con los demás, pero es simplemente como jugar el juego, que ya lo he dicho muchas veces, de las redes sociales, porque en el fondo creo que todos estamos siempre en la misma parada de estar apoyándonos, de sacarnos adelante, de motivarnos a seguir creando, y por eso mismo es que se ven estas instancias que les comenté hace poco, como el cowork, con la mentoría, etc. Qué bueno que lo veas de esa forma, porque
me hace pensar que muchas veces uno cuando firma para ser artista, entre paréntesis, ¿cachai? Cuando te dedicas al rubro del arte, no consideras que esto es no solo producir, ¿cachai? Como que tenemos esta idea de que no, voy a estudiar, voy a mejorar, voy a practicar, mi obra va a ser buena en todos estos ámbitos, ¿cachai? Pero eso es solo una parte, como que la otra parte también está el tema de relacionarse en redes sociales, conectarse, ¿cachai? Saber cómo hacer marketing, saber cómo hablar de tu producto, saber cómo llegar a otro. Y muchas veces puede ser que, y me ha pasado que ese ámbito te desmotiva, que es como, oh, qué lata estar todo el rato pendiente de las redes sociales, porque a veces sí es verdad que suelen ser súper consumidores y súper exigentes, especialmente con los creadores de contenido, con los creadores de arte. Pero tienes, como dices, tú estás en este juego, como que bueno que mencioné eso, como que son las reglas del juego y hay que saber cómo jugar al final, cómo equilibrar este tema de sí, practicar, estudiar, mejorar, pero también darse a conocer, saber dónde conectar, saber qué puertas tocar, ¿cachai? Especialmente el tema de editoriales. Entonces me parece muy interesante esa palabra, como el juego, ¿cachai? Como estamos dentro de acá, no queda de otra, hay que jugar, hay que saber cómo, hay que saber las reglas nomás. Y equilibrar eso también, pues. Sí, no, de hecho, el hecho de que lo llame juego es porque también a la gente que escuche esto quiero recordarle que las redes sociales son eso, son solo una parte de todo esto. No se dejen absorber como por el negativismo que muchas veces generan las redes sociales de, oh, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy llegando a nuevos seguidores? Y sé lo que está en tendencia, no se está mostrando mi contenido. Eso es solo una parte y como les digo, es solo un juego. Lo que tienen que tomarse en serio en realidad es su compromiso con su obra. Si ustedes llegan a lograr, a crear algo que los apasione a ustedes, va a ser inevitable que alguien lo lea y sienta la pasión que le pusieron. Y por eso mismo, como a mí también me pasa como a todos, de que muchas veces me meto a redes sociales y termino súper amargada porque veo, no sé, oye, Yanko dibuja increíble la perspectiva, ojalá dibujara así de bien la perspectiva algún día. O veo a la Écara que pinta increíble también, ojalá llegara a pintar así. Pero en este juego nuevamente, uno de las pruebas, digamos, es caer siempre en esa comparativa y eso no me aporta nada. A mí lo que me va a aportar realmente es sentarme a trabajar en mi obra y tomármelo con seriedad y verme quizás inspirada en el Yanko, en la Erika, no sé, en la Jade, etc. Tomar la parte positiva, por decirlo así. Y saber qué es lo serio, en este caso para mí es mi obra, y lo demás es simplemente, no es personal, digamos, es un juego simplemente. Oye, primero que todo, muchas gracias por ese cumplido. Y segundo, sí, yo creo que al final creo que todo me confirma un poco cosas que hemos hablado en podcasts anteriores. Por un lado, el tema de que la pasión se traspasa, de que tú cuando haces cosas con amor, perdón, o cuando haces cosas con amor, con cariño, el lector lo nota. Y otra cosa es el tema de la mentalidad, porque es verdad que uno se puede como desmotivar al ver gente tan increíble, especialmente hoy en día con las redes sociales, que puedes ver gente de 8 años, ¿cachai? Que tiene que no sé, dibuja perfecto y tú así como, pero ¿cómo? Si es un niño, ¿cachai? Pero que acá en esa mentalidad, que creo que es la que tenemos que tener todos los colegas, de inspirarnos en el otro, ¿cachai? Como que en el fondo, a mí me pasa, y imagino que igual te pasa, que es como, bueno, si alguien pudo lograr ese nivel de oficio, yo igual si me esfuerzo puedo hacerlo, ¿cachai? Tal vez no de la misma forma, pero puedo como intentarlo. Y el estar constantemente intentándolo, a veces uno no se da ni cuenta, pero se desgasta, ¿cachai? Porque esta idea constante de Sísifo, me gusta imaginarme Sísifo feliz, pero que bacán tener esa mentalidad y ese chip, que creo yo es lo más esencial a la hora de hacer historietas, es una bola mía. Pero yo creo que es como el tema mental de la disposición que tienes con el arte y con querer mejorar, con el oficio, lo que te lleva a ir cumpliendo tus metas. Sí, totalmente. Es que al final, si caemos como en esta negatividad, la verdad es que no hay nadie que nos saque de ahí. El artista es naturalmente deprimente. No, mentira. Pero claro, hay como hay cierto vínculo histórico de que los artistas tienden a estar como ciertamente deprimidos. Y por eso mismo yo a mí misma estoy constantemente diciendo como qué cosas son importantes, son vitales para mí, para mantenerme como bien enfocada en esto, versus que otras cosas pueden ser un poco como de adorno, como un extra, digamos, que no sé, son los seguidores, los likes, etc. Pero aquí mismo, retomando algo que mencioné recién, creo que es vital la comunidad. No solamente usar las redes sociales como para difusión y cosas objetivamente pragmáticas, sino también como para conectar con otros, buscar consejo también. Hay muchos artistas ya consagrados, profesionales, que dan talleres, dan clases, mentoría, etcétera. Y esas herramientas están ahí a la mano, así que a todos los que escuchan esto los llamo a aprovecharlas, de hecho. Oye, y a propósito de esto de la comunidad que tanto le gusta el Yanko,
Me llama la atención que he podido ir a tu casa 2 o 3 veces y siempre hay una cara nueva que no conocía y que está dedicada a esto. Eso es súper interesante. Pero más allá de eso, me pasa, y creo que alguna vez lo hablamos como en la primera temporada, que a veces me da la impresión que hay como muchos subgrupos dentro de la historieta nacional. O sea, no sé, están los mangakas, están los fancineros, está la vieja guardia, creo yo, están los, no sé, como distintos grupitos. Y no sé, en tu experiencia te ha pasado, si crees que hay como interconexión entre estos grupos, o en realidad igual estás como, no sé, tú y los tuyos dentro del mundo de la historieta nacional. O si se da una cuestión de comunidad más amplia. Antiguamente se decía, o yo lo escuchaba al menos antes de estar más metido en esto, pero como en el cómic chino están todos peleados, pero en la FIC son todos amigos. Ahora hay otro evento además de la FIC, por suerte también. Pero ¿crees que hay conexión dentro de estos grupos? ¿O igual está como muy parcelado? ¿O cómo lo has visto? ¿Has recibido esa ayuda a lo mejor o inspiración de los distintos grupos? ¿O se reduce más a tu grupo cercano dentro del mundo del arte chileno? Considero que sí hay grupos, principalmente como un poco seccionados de manera etaria o por el momento en el que entraron a este rubro, digamos, y con quienes conectaron en ese momento. Pero también considero que hay gente que es como transversal. Aquí tenemos al vivo ejemplo Yanko Super, que está siempre los conoce, a todo el mundo conoce el Yanko, es como bien amistoso. Y claro, a mí me pasa también que me gusta conocer a todos porque, bueno, me gusta escuchar las historias de todos que tienen para contarme. También me sirve como para nutrirme eventualmente a la hora de escribir guión. Pero sí, de repente sentía que hay como grupos que son más afiatados. De hecho, yo misma considero tener como ciertos amigos que son como más mis cercanos, pero eso para nada limita el hecho de que quiera conocer más gente y quiera entrar quizás a otro grupo. Solamente que yo aviso desde ya que si entro a un grupo no me quedo solamente ahí, yo soy amiga de todos. Quería retomar unas palabras que habías mencionado antes que me llamó mucho la atención. De hecho, no me iba a imaginar preguntándote esto, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Mencionaste que había un vínculo entre los artistas y la depresión. Y yo en lo personal estoy de acuerdo, creo que sí. Más que nada, mi teoría personal es que siento que es un rubro que históricamente ha sido muy precarizado. Pero también me acordé que hace un par de meses atrás justo estaba revisando videos de este tópico por todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera, que hablaba un poco de que efectivamente hay una relación entre la persona común, la gente y el arte, que como que la gente en general ama el arte, le gusta, me encanta la música, me encanta ver películas, me encanta leer, etcétera, pero no así con el artista, como que en general tiende a haber una discriminación al artista o se tiende a ver de manera peyorativa, el clásico, ¿por qué vas a estudiar esa carrera si te vas a morir de hambre? Este es artista, bla, bla, bla. ¿Sientes que es así? ¿Sientes que hay una relación positiva de la gente con el arte, pero negativa con el artista? ¿O es solo gente quejándose por las puras? ¿Cómo lo ves tú? Pucha, qué pena decirlo, pero sí considero que hay como cierta negatividad, no digo que de todos, generalizada, pero hay casos y es fácil encontrar ejemplos porque hay gente que se te va a acercar y te va a decir, si tú dibujas porque amas dibujar, ¿por qué no me haces un dibujo gratis? Y es como, amigo, sí está bien, pero también hay que valorar el esfuerzo, el trabajo, el tiempo, etcétera, que se le pone a esto y por eso existe como, o sea, si al final estamos entrando a todo este organigrama del capitalismo, entonces también me voy a cobrar mi parte, o sea, así son las cosas, pues. Eh, por ahí ya hay como cierta aspereza, por decirlo así, como hacia el artista, y también porque está el eterno debate de ¿se puede separar el artista de la obra? ¿Podemos disfrutar de la obra a pesar de que el artista nos parezca aberrante? Si existe ese debate, es evidente que es porque existe como ciertos peros o cierta lejanía con el artista, y también porque, bueno, en general yo creo que todos sentimos como todo muy intensamente. Es parte de explorar para poder transmitir eventualmente después en nuestras historias. Y eso algunas veces puede ser un poco latero. Tengo una pregunta muy difícil. Fuiste la premiada y te la voy a hacer a ti. Porque podría haberse hecho a cualquiera en el pasado. Y que no va en la misma línea que estamos hablando, pero me surgió hace un rato. Y es, ¿qué crees tú al menos? ¿Qué tiene el manga chileno que no tenga el manga japonés? Bueno, es que culturalmente es inevitable que haya rastros de chilenidad en nuestras obras. A mí me pasa mucho que me preguntan como, ¿qué tienes de chilena tu obra si es simplemente fantasía? Y es que culturalmente mis personajes son chilenos, o sea, ninguno te va a hacer una reverencia ni te va a decir, oh, lo siento mucho, perdón por pegarte. No son así, son culturalmente chilenos, son
son distendidos, son desentendidos también sobre sus propios traumas, por decirlo así, son como más... y no está como necesariamente ese concepto de japonés que se contiene, cosas así, porque no es lo que yo experimenté creciendo. Y no tengo ninguna duda de que las obras que están publicadas, las buenas obras, también transmiten su experiencia como un ser, un hombre, mujer, etcétera, en la cultura chilena, en la etapa que nos tocó vivir. Entonces, claro, creo que hay una idiosincrasia que es transversal a las obras, que está presente en el manga chileno. Y definitivamente creo que de hecho es parte del gran éxito que ha tenido, por ejemplo, la Pauli, que si bien es una obra como de fantasía, con brujos y todo, de repente hay como, no sé, sale la Yuo comiendo una sopaipilla, es como muy chileno todo. Están esos pequeños guiños. Y también el hecho de que probablemente somos el país más otaku de Latinoamérica, así que le ponemos más amor que nadie a esto que es hacer manga. Y esos como, no sé, rasgos identitarios que se dan en el manga chileno y en particular en tu obra, o al menos en tu caso, ¿es a propósito o se dan inevitablemente por el hecho de que naciste acá y creciste acá? Yo creo que es un poco de ambos. Si bien al principio de la obra yo no quise como usar lenguaje tan chileno, tan coloquial, era inevitable que a nivel cultural los personajes no se comportaran como japoneses. Y ya después, hacia el final del primer tomo, ya me solté un poco y empecé a usar chilenismo, como en una parte dice algo así como, ay, esta loca del chape, que probablemente si alguien lo compró a través de Buscalibre de otro país le debe haber llamado la atención esa expresión porque no significa nada en otros dialectos. Y claro, yo eventualmente me gustaría ya hacer una obra que fuera 100% ambientada en Chile y usar todo este tipo de léxico porque es también como un poco demostrar el cariño que le tengo a esta cultura, que no se interprete que solamente soy otaku y me gusta solo el manga. También me gusta mucho la experiencia de haber sido adolescente en los 2000 aquí en Chile. Fue increíble y quiero transmitir ese cariño también. De hecho, el capítulo que sí grabamos con la Pía Prado, creo que también fue primera temporada, era justamente respecto a la identidad, porque la Pía se ve súper claro y ahora leyendo Laurel de Oro es muy chileno, no solo por la cueca, que es lo evidente, sino que había unas expresiones que incluso, acá como comentando la obra de la Shari, pero que ponía una coma antes de decir po o algo así, y era como, es muy chileno, pero esa coma, y yo lo leía y la coma me sacaba un poco, pero probablemente está más correctamente escrito. Pero chilenamente, bueno, hablamos tan rápido que ni siquiera tenemos coma. Es verdad. Pero se me da mucha atención cómo han ido jugando cada vez más, creo, sobre todo con el tiempo. Como con la chilenidad, hablamos con el Wari el capítulo pasado, como él también siempre tiene ese elemento chileno. Y es interesante, más allá de un chauvinismo, obviamente, o algo así. Es como, bueno, nacimos acá, así que creamos desde acá. Crea, que me meto yo. Sí. No, y es lo mismo que el chileno que se va a vivir a otro país, que eventualmente llega a vivir la experiencia de que nunca va a pertenecer a ese país, siempre va a ser chileno. Eso mismo pasa a la hora de escribir personajes. Uno puede estar influenciado por un montón de cosas, pero eventualmente la psicología termina siendo siempre chilena, independiente de que estén los personajes comiendo marraqueta o qué sé yo. Pasamos ya a la mitad de la sección del programa, que en verdad es 3/4 del programa, donde preguntamos a Azalí, ¿cuáles son las obras que te influenciaron, o que te marcaron, o que te crearon como autora, por así decirlo? O como persona más bien. ¿Qué obras? ¿Incluye solo manga o también cine, literatura? Ojalá manga, y si puedes incluir más, bacán. Ya. Manga, lo que más me marcó en su momento fue Sakura Card Captors, que bueno, vi el anime cuando chica, ya después cuando tuve acceso a dinero adulto me compré el manga. Y nada, siempre me marcó muchísimo todo lo que es la estética clan, que son los trazos delicados, los pétalos, etcétera, y que se ve muy presente en lo que es One Lyric. También de las slam me marcó mucho Tokyo Babylon, que es una obra previa a Sakura, es mucho más oscura y que me encanta que tiene como uno de los protagonistas, por decirlo así, la ciudad de Tokio. Es muy importante, es fundamental. Me encanta el concepto que trabajaron como la ciudad como personaje y es definitivamente algo que me gustaría emular en el futuro acá también. Más actual, me marcó muchísimo 20th Century Boys, que es una obra de Naoki Urasawa que, bueno, trata sobre una secta, también que está como enfocada en acabar con el mundo y como vemos como
personajes van tratando de evitar esto. Que también de hecho va de la mano con lo que dice en Guanirik, porque en el tomo 2 queda más claro, pero hay una secta involucrada, está muy presente, uno de las tramas principales. Y me pasaba que cuando leía 20th Century Boys decía, es que esto es increíble, ojalá llegara a escribir un tercio de lo bien que escribe este hombre, porque es demasiado, demasiado bueno, me inspira demasiado. Ya en otro aspecto que no he sacado nada de ahí, pero es una obra que me encanta, es Sangre en... Ay, lo voy a decir en japonés, perdón. Chino Wadachi, que es de Chuzo Oshimi, es el autor también de Las Flores del Mal, de un montón de mangas que son de estilo psicológico. En particular, ese me gustó mucho porque, bueno, trata un tema que yo jamás había leído en manga, que es la depresión postparto y cómo a veces las mamás no quieren ser mamás y, bueno, crían a sus hijos como con cierto resentimiento. Es una bola psicológica bien cuática. Perdón, el lenguaje me fue a lo informal. Es una bola psicológica bastante intensa, así que lo dejo muy recomendado. Son bastantes volúmenes, como 15 o 16 por ahí. Pero nada, es profundo, es súper potente, sobre todo porque lo vemos desde la perspectiva del hijo que nunca fue amado y como tiene que atravesar todo esto hasta la adultez, donde ya su mamá es viejita y él después tiene que cuidarla sin haber sentido nunca ese amor maternal. Es muy, muy potente, así que se los recomiendo. En literatura, me gustó siempre mucho Gabriel García Márquez. A mí me marcó tremendamente lo que fue Cien años de soledad en su momento. Y también, bueno, Julio Cortázar, mi libro favorito es Final del Juego, muy bueno, te los recomiendo mucho. Y en cine me gusta mucho Satoshi Kon, el director de Perfect Blue y de Paprika, de Tokyo Godfathers, etc. Tiene pocas películas, creo que tiene como 4, pero son todas increíbles, véanlas todas, son muy buenas. Y bueno, a nivel ya más americano, me gusta mucho David Lynch, buenísimo. A ver, creo que a todo el mundo le gusta. No sé si a todo el mundo. Así que nada, me gusta harto también el cine, pero no soy como tan conocedora como de cinearte o cine B, cosas así. La verdad es que me manejo más en lo que es más popular. Buenísima, qué interesante. Oye, a propósito, o sea, algo dijiste que me recordó una pregunta que te quería hacer hace rato igual, pero se me fue y ahora la recordé. A propósito de One Eric 2 y el 1, ¿cómo suena un poco como que estoy metiendo la pregunta y ya la he hecho antes, entonces va a ser un poco desfasada, pero es lo mismo. ¿Tú crees que es la diferencia entre ser una autora publicada y lanzar un nuevo libro, más allá que estamos unos pocos días que saca, una semana, pero esa diferencia entre enfrentarte a un libro ya estando publicada por una editorial a lo previo a One Eric 1 como antes de ser una autora publicada? ¿Cómo ha cambiado para ti, a lo mejor, no sé, tu vida como mangaka, por así decirlo? La vida en sí, la verdad es que no ha cambiado tanto, como que sigo súper estructurada con mis horas de trabajo. Quizás lo que ha cambiado un poco más es que me he tenido que creer un poco más el cuento y dedicarle como más espacio en mi vida a todo lo que es crear contenido para difusión, ir a ferias, filmar, algo súper desafiante que lo he vivido ahora ya este último año, antes nunca lo había vivido, que es como ver gente que conversa conmigo de la obra y recordar a esas personas, recordar sus nombres, etcétera, porque es algo que de verdad nunca me había pasado. Me imagino que tú, Bruno, que eres profesor, como que tienes que vivir ese desafío de recordar las caras y los nombres todos los años, básicamente. A mí no me había pasado nunca, entonces fue un cambio ahí, un desafío grande. Pero creo que lo que más cambia es que partir con una obra que era como, ok, esto te tengo que convencer de que es bueno, que vale la pena, cómpralo, etcétera. O a la misma Claudia, convencerla de que editara mi libro. Tenía después el desafío de decirle, ok, el comienzo ya te convenció, esto tiene que seguir subiendo, o sea, tenemos que subir un escalón. Y le metí, bueno, un par de cambios, de repente la historia se puso como un poco más oscura. Tampoco digo que esto se volvió, no sé, Oldboy o una película así super dark, pero proponerte cambios y que tampoco vaya a ser una desfachatez, no, tampoco una locura de que cambio 100% porque tiene que seguir de la mano con lo que te propuse al principio. Y igual la verdad, si les soy sincera, yo tengo un poco de miedo de cómo los lectores vayan a tomarse, sobre todo los que son más fan, por decirlo,
de lo que se planteó en la primera parte, los cambios que le propuse a la segunda, porque si bien siempre los personajes estuvieron escritos de esa forma, quizás puede, como el cambio a nivel de la visión de los personajes, puede chocarles un poco o pueden sentirse traicionados por mí porque, bueno, les propuse algo y después les dije, sorry, no era así, básicamente. Oye, y eso súper interesante último que dice. ¿Qué tanto marca? Bueno, desde el primer momento que empezamos a conversar hablaste de la importancia de los lectores, pero cómo también esos lectores van marcando el camino que vas tomando dentro de una misma obra, como este mismo miedo que dice, ¿te influye al nivel de suavizar un poco? O en ese sentido más como, bueno, esta es mi obra y hago lo que quiero. Mira, siendo sincera, yo igual me apegué 100% a lo que había escrito, que es lo que yo quería finalmente, porque cuando lo escribí todavía no sabía muy bien qué personajes les iban a gustar más o qué aspectos del primer tomo iban a ser más disfrutados por los lectores. Entonces, quizás haya cosas que les va a generar como algún tipo de roce, pero sí me ha pasado de que le he bajado quizás un poco la intensidad a cómo iba a plasmar algunas cosas, y también he decidido quizás hacer un poco más, un final más bondadoso para todos. No quiero decir que el final fuera a ser malo, pero sí iba a ser como bastante realista de que las cosas no pasan como uno quiere nomás. Y bueno, ya decidí, ya no voy a ser tan dura, voy a ser lo más felices a todos. Y en ese sentido, ¿qué opinas de los finales felices contra los finales tristes? He cachado que hay autores que son súper tácitos en ese aspecto, ¿no? ¿Tú eres un poco así? ¿Te inclinas por un lado o por otro? ¿O en verdad lo que sea hermano, que tenga la historia? Me gustan los finales que son certeros con lo que proponen. Me pasa mucho que Mm, a veces veo finales y es como, ok, solamente terminó, no sé, que tiene que ser coherente con lo que te plantea la obra, así que no voy a esperar que una historia, no sé, de un chico que conoce a una chica no termine con ellos en pareja. Igual, si no termina, diría, está bien también". Eh, pero como les digo, tiene que ser coherente con lo que plantea y tiene que ser honesto, por decirlo de cierta forma. Sí, al final, todo lo que uno cuenta es solamente como el viaje hasta lo que realmente quieres llegar, que es el final. Entonces, el final tiene que ser lo más potente y tiene que ser honesto con el resto de lo que contaste, digamos, con los personajes, con el objetivo de la obra, etcétera. Y nada, a mí me gustan los finales que son así, como bien certeros, bien centrados, independiente de que sea feliz o triste, si es coherente y está bien planteado con todo lo que construiste y no es que hiciste la torre de naipes para que al final se te cayera todo, me convences. claro. Entiendo perfectamente cuando te refieres a un final potente y coherente, pero igual me queda la duda sobre a qué te refieres con que sea honesto consigo mismo, con la misma obra. ¿En qué sentido honesto? Bueno, me ha pasado que con ciertas obras que he leído al final tratan de hacer algo como muy magnánimo, muy a lo grande, y al final como que no se condensa bien y queda como todo en nada, o la solución es como muy sencilla. Entonces como que no fuiste honesto con lo que me estabas planteando porque quisiste como irte muy a lo grande, o quizás no le sacaste el 100% de potencial a tu obra y no te la jugaste por hacer algo más grande. Están los dos casos, digamos. Em, y por eso me refiero que tiene que ser como honesto con el tipo de historia que estás creando. Perdón que me vaya un poco por las ramas, pero otra de las obras que me marcó mucho en el 2020, y retomando lo que nombramos atrás, fue Chainsaw Man. Y a mí me encantó de esa obra que era como muy desentendida consigo misma. Era como, esto es una locura, vamos a contar un montón de cosas y va a ser todo frenético y loco, pero en ningún momento era como que se sintiera pretencioso. No sé si me explico. Ese sentido para mí es una obra muy honesta consigo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Como que tú sigues el hilo de pensamiento del autor, por así decirlo, durante toda la obra y te das cuenta que es lo que te propuso al principio, calza con lo del final, siempre estuvo hablando de lo mismo, pese a que corran todas estas locuras increíbles donde hay un hombre con motosierras arriba de un tiburón enfrentándose a una guagua gigante torbellino en los edificios de Japón, po. Y además que el componente más reflexivo que pone Fujimoto también es en esa misma línea. Como Sí, yo siempre digo que mi personaje favorito de Chainsaw Man es Halloween, que creo que todavía no aparece en el anime. no, Pero, todavía no. pero Halloween, que es un personaje casi, no sé si extra, pero sí terciario, Terciario. a mí me voló la cabeza y ya era tan absurdo como todo Chainsaw Man. Sí, Y aún así tenía la capacidad de romper la cabeza en un sentido súper profundamente filosófico y como hasta existencial. Ojalá es que que lo eso es hagan lo bien en el anime. increíble.
Sí, eso es lo increíble del Fujimoto, que es como que te propone cosas como muy, muy originales de él, por decirlo así. Es como muy de su persona. Como que uno siente que a través de su obra está conversando con él, entendiendo lo que debe ser como una persona así como súper caótica y random, pero coherente. Todo está muy cohesionado en su obra. Y en One Iri, así, autoanálisis. Espero que también, la verdad, que quizás los lectores están así como, no, nada que ver. Pero espero yo, la verdad, que también se sienta coherente con la persona que soy. Aquí como englobando todas las cosas que hemos hablado en el capítulo, yo transmití varias cosas de mi experiencia creciendo en lo que es el Chile de los 90 y 2000, y lo transformé metaforizándolo a lo que es todo lo que tiene que ver con la secta, por ejemplo. No quiero decir que crecí en una secta, disclaimer. Y todo lo que tiene que ver con la crianza como tan controlada en los santuarios, yo lo llevo como al tema más práctico de que crecí en un colegio católico. Yo fui 12 años a un colegio católico con muchas normas, que todo era pecado, por ejemplo. Y aquí lo ficcioné y lo llevé como a un aspecto más, no tan cargado por la religión, sino que como a la educación dentro de un santuario con las normas y todo eso. Y por eso mismo me gustaría pensar, me gusta creer que si alguien me conoce y conversa conmigo, le parece coherente la persona que soy con lo que transmito en la obra. Pasamos ahora a la última sección del programa, la penúltima, porque verdad que ahora tenemos una sección extra que es publicidad descarada. Azali, Brunito Pino, ¿qué están leyendo? ¿Qué estamos leyendo? No sé quién quiere empezar. Yo estoy leyendo, bueno, ya lo terminé de leer, Laurel de Oro, que es Buena. de mi amiga y colega Chari Ward. Ya lo había leído, la verdad, porque da la casualidad de que somos muy amigas, entonces en todo el proceso en que ella estuvo armando esto, ahora también el tomo 2, y lo mismo hacia el otro sentido, yo también cuando estaba armando Waniric y Waniric 2 nos estábamos siempre dando feedback y apoyando, pero ahora lo leí en formato físico y solo decirles que está hermoso. Si no lo tienen, consíganlo porque está muy muy bonito y es una historia, volviendo a los conceptos que mencionamos recién, muy honesta con lo que plantea. Los personajes todos tienen como pasiones por cosas que quieren perseguir. Eh, Así que nada, se las recomiendo mucho. También tengo pendiente leer Beautiful de Brandon Arias, lo tengo ahí, así que prometo leerlo dentro del corto mediano plazo. Y nada, se ve bueno, se ve potente, tiene un aspecto de ser de los mangas que me gustan como medios oscuros, medios psicológicos, así que ahí le tengo hartas ganas. Buenísima. Laurel de Oro es de una competencia de cueca, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad trata de que la protagonista ha vivido como cierto tiempo ya media deprimida, como no necesariamente triste, pero sí como en un estado gris, digamos. Y dentro de este momento, cuando parte el manga, ella está como en un momento de reflexión donde recuerda lo feliz que era cuando bailaba cueca mientras su abuela Ah, le tocaba la guitarra. Entonces está como toda esta carga emocional de la cueca, porque ella muchos años ya que no ve a su abuela, y quiere como reencantarse de la vida a través de la cueca y conoce todo este tema del campeonato y el premio de ser Laurel de Oro. ahí está, buena. Es editada por Tren Bala Ediciones. Buenísima. Sí, en mi caso, bueno, me quitaste un poco lo que estaba leyendo porque también estoy leyendo Laurel de Oro. Me falta un capítulo, son 4 capítulos en el tomo 1, el último capítulo, pero solo también como complementar que me gusta mucho que sea una mezcla entre Shoujo y Spokon. Sí. Porque tiene que competir Spokon porque es literalmente un campeonato deportivo, si podemos decir que la cueca no es un deporte, un baile, pero bueno. Y respeta todos los cánones del Shoujo, como con los brillitos de fondo, y como rompe la viñeta para que el personaje como que salga al frente y prevalezca. Encuentro muy interesante que haya podido tomar esos distintos elementos y, lo decíamos en el mismo programa, súper chilenamente también todo. No me acuerdo si es que comenté que había leído, porque lo leí hace un rato ya, también Beautiful del Brandon Arias. No sé si lo dije en algún capítulo, Yanko, ¿te acuerdas? Uy, no puedo acordarme. Bueno, si no, lo digo de nuevo, lo leí cuando salió hace ya un mes más o menos, que son varias historias dentro de un mismo tomo, son puras historias como one-shots, autoconclusivas, con el mismo tono bien depre. Hablaba con su editor, con Nicolás, que es un poco como el Inio Asano chileno, por así decirlo, o va para allá, Inio Asano igual es como un dios.
pero sigue muy como ese tono más allá del seinen, sino que también la forma en la que cuenta las historias, como incluso los aspectos de los personajes. Está bien interesante. Además que, bueno, valga decir que ganó la plata en el Japan International Manga Award. También leí Timón el Legendario, Buenísima, man. que en verdad es un cómic súper viejo, como del 2000, no me acuerdo, 2002 creo, de Pedro Peirano. Estoy viendo mi misma reseña para saber. Sí, salió entre el 2002 y 2003 en un suplemento de Mercurio que se llamaba Timón, que es básicamente la historia de un dragón, que es como el más piñufle de todos los dragones en su raza y que quiere ser un héroe. Entonces va como en un par de aventuras que se va siempre por las ramas, como medio desastroso. Además la compañía que tiene son igual de, no sé, como de incompetentes que él. Y es como muy también en la onda Pedro Peirano, po. No solo 31 minutos, que es como lo más conocido, sino que también hasta Plan Z, como mezclando un poquito lo absurdo. Está bien interesante, además un tomito que es chiquito, pero tapa dura, todo color, está bien bueno. Y por primera vez voy a comentar algo que no he leído, pero que sí voy a leer, que le tengo muchas ganas, que me lo compré para Comic Con de este año, que es Norte Olvido, de Mano con Tinta. Se llama realmente Manuel Méndez, pero Mano con Tinta en las redes, que no sé mucho de qué va, pues sé que es como, porque no lo he leído, pero lo quiero empezar. Es como un zorro en el desierto. Bueno, se lo voy a mostrar a ustedes, la gente no lo puede ver, pero me da la impresión que es así como una mezcla entre historia de época con, no sé si llamarle furro, pero algo así. Funny Animals. Claro, y que está muy bonito. Se ve muy lindo. Hace tiempo lo quería, no lo había comprado y ahora fue como ya, lo voy a comprar. Está en su segunda edición, así que también le tengo hartas ganas y espero comentar en Chilemilletas de qué va. ¿Tú, Bianco? Quería mencionar que yo hace rato que quedé metido con el tema de Timón el legendario, porque yo de chico coleccionaba los suplementos del Timón y me gustaba mucho la onda de Pedro Peirano. También tenía un cómic que se llamaba Computador Loco, que era muy ridículo y absurdo y me encantaba. Y ahora que hace poco vi que salió por tu reseña, vi que salió el compilatorio y fue como ya, debo comprarlo porque me encanta esa bola. Qué bueno que mencionaste a Tren Bala, a Nicolás Meneses, el editor principal de Tren Bala, junto con editor también de Mangaline y de Provinciano Editores, porque hace poco leí algo de él. Leí Tipología de Accidentes Laborales, que es un libro de poemas. Quienes no saben, Nicolás, además de ser editor, también escribe literatura y escribe poesía. Y este es mi poemario favorito. Es muy bueno. Tipología de Accidentes Laborales trata de distintos poemas cortos sobre cómo es la vida laboral bajo el capitalismo. Entonces tiene cosas muy trágicas, muy de compañerismo, chilenismo. Hay unos que son mis favoritos, que uno se llama Prótesis, que habla sobre un tipo que no quiere caminar derecho, etcétera, de accidentes que ocurren en la pega. Básicamente toda esta precariedad laboral que nos vemos obligados, la gente, o los obreros, por así decirlo, se ve obligado a sufrir por culpa de este sistema indolente, pero también esa dosis de esperanza y de compañerismo que se da. Entonces, no sé, es un poemario perfecto, me gustó del comienzo a fin, muy bueno, lo recomiendo bastante. Y la verdad es que los otros poemarios que he leído de Nicolás Meneses igual me gustaron, pero no tanto como Tipología de Accidentes Laborales, producido por la Asociación Provinciana de Seguridad, Provinciano Editores. Otra cosa que estoy leyendo es algo que hace rato debía leer, pero no leí hasta que se hizo popular, que es El Eternauta. Este cómic argentino, que es un clásico ya de la historieta sudamericana, publicado, si no me equivoco, entre el 50, en el 1950, por Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, que es la historia básicamente de Buenos Aires cuando se ve invadida por una invasión alienígena y cómo sus supervivientes intentan como hacerle cara un poco a esto. Y la historieta es genial, no puedo creer que esto haya sido producido hace tanto tiempo y que esto haya sido publicado 20 o 10 años antes de la novela gráfica Contrato con Dios, que fue considerada la primera novela gráfica por muchos, pero esto fue antes y le vuela la raja 10 veces, es increíble, weón. ¿Qué onda Sudamérica, weón? En verdad Oesterheld era un genio. Y El Eternauta es una lectura súper recomendada. Quienes están viendo la serie de Netflix o lo que lo conocen por ahí se van a sorprender, pero de muy buena forma con la historieta, porque en verdad toda esa buena narración está acá adentro. Obviamente es cómic antiguo, así que tiene como 12 paneles por página y una letra, un montón de texto, pero es increíble. Recomiendo mucho la edición que sacó ahora Planeta, que es una edición ampliada y mejorada, porque yo tenía esta versión antigua, que es la que compré en Argentina hace mucho tiempo, que lamentablemente tiene una viñeta borrosa, no se leen los textos porque están muy chicos. Así que si pueden comprar la edición más grande, por favor háganlo. Muy bueno. También un poco de contexto, quienes no saben, es un poco una metáfora también a una de las dictaduras que hubo en Argentina. A Oesterheld lamentablemente lo desaparecieron junto con sus hijas y todo un tema político, una metáfora.
Y quiero también aprovechar de combinar esto con una serie que se llama Osterheld Últimas Viñetas, que es una serie argentina que se puede encontrar en una plataforma muy específica argentina, que no me acuerdo ahora, pero si buscan Osterheld Últimas Viñetas deberían pillarla, que habla sobre los últimos días de Osterheld antes de que lo desaparecieran y cómo él iba a trabajar a un estudio a una editorial de historietas argentina. Y la serie es increíble. Para quienes hacen historieta o les interesa el mundo del cómic, se van a sentir muy identificados porque en verdad es como un triunfo o alaba el oficio de hacer historieta, especialmente en esa época. Y también alaba un poco la labor y la figura que es Osterheld, que es tan importante para la historieta argentina. Y me atrevería a decir para la historieta mundial. Así que... El mal del profesor, dos aclaraciones. Dale. Es ampliada en el sentido que es más grande, no que tenga más o menos contenido, porque respeta lo original. Sí. Y no es una metáfora a su propia desaparición, porque a él nunca lo encontraron. No, lo mataron. No, una metáfora a la anterior dictadura, si no me equivoco. Sí. Sí, por eso como... Sí. Sí, pero ¿cómo voy a hablar de tu...? Sí, no tiene sentido. Y lo otro que estoy leyendo, que no lo tengo acá, pero bueno, imaginen que sí. Aquí está, miren qué bonito. Es Non, de Carla Díaz, que me gustó mucho y que está entrete. Las primeras páginas, pero me destornillé de risa porque tiene el perro de los personajes principales, muy divertido. Para quienes no saben, es básicamente un rom-com. Es una comedia romántica, muy chilena. Y con eso lo dice todo, básicamente. Es demasiado chilena, los personajes son demasiado entre pervertidos y ridículos y pasan puras situaciones súper chistosas y está súper bien dibujado también, eso es otra cosa. El oficio de Carla Díaz es increíble, realmente pero perfecto, nada que envidia ninguna publicación de ninguna latitud. Y es muy chistoso, te lo lees en una tarde, te diviertes mucho leyéndolo, lo recomiendo mucho. Así que eso, tipología de accidentes laborales, El Eternauta y No. Eso. Pasamos ahora a la última fase del programa, que se llama Publicidad Descarada, donde todos aquí hacemos publicidad y digan, vayan a comprar nuestros libros y nuestros cómics, dennos dinero. Y ahora invitamos a Azali a que nos cuente sus últimas publicaciones. Y bueno, los invito a todos a inmiscuirse en el mundo de One Irik. Es una obra que de verdad tiene de todo un poco, creo que no deja a nadie indiferente. Y nada, pueden encontrarla en Busca Libre, también en Page One, que es una página de mangas. Bueno, también creo que tienen literatura y siempre estamos yendo a todas las ferias posibles, a la FILSA, a todas las ferias como importantes del libro. Ahí van a encontrar, ya sea en el stand de visuales o de Arcano Cuarto, que suelen andar juntos. Mi obra, One Irik, como les digo, es una obra que tiene de todo un poco y que está ambientada en un mundo de fantasía en donde la protagonista tiene el don de ver el futuro y, bueno, toda su vida lo ha entrenado y ha crecido con ciertas normas que la limitan en lo que tiene relación a la explotación de dicho don. Sin embargo, su destino todo cambia cuando ve una visión fortuita en la que su mejor amigo va a cometer un asesinato y tiene que tomar la triste decisión de romper todas las normas con las que la educaron. De ahí en adelante se desentraña un misterio que tiene que ver con la persona que va a morir, qué circunstancias se conocen con esta persona, y hay todo un ente mayor que es, bueno, como lo comentaba anteriormente en el capítulo, una secta, y cada vez vamos a ir como más profundo, cayendo hacia la oscuridad. También tengo entendido que haces merch, ¿no? He visto tu figurita. Sí, hago merch, principalmente porque, bueno, en las ferias te piden como tener como cierto porcentaje de contenido relacionado a tu obra, así que para no andar siempre con los típicos póster y postales, hago otro tipo de merch. Hice unos acrílicos y también, si es que compran la preventa, no sé la verdad muy bien en qué momento cronológico va a salir el capítulo, pero si estamos todavía a tiempo pueden comprar la preventa y va a venir con unos lenticulares. En caso de que salga después, los lenticulares igualmente los vamos a tener en el puesto de Arcano Cuarto / Azali en las ferias. ¿Qué es un lenticular para la gente que no cacha que es un lenticular, como yo? Son esas típicas imágenes que si la mueves como un poquito hacia arriba tiene una imagen y si la mueves hacia abajo tiene otra. Creo que alguna vez hubo tazos que eran así, sí. No estoy muy seguro. Bueno, es esa tecnología. Es bacán esta wea. Te deja loco. ¿Eso? ¿Sí?
Y eso sería. Perfecto. Así que ya saben, vayan a su tienda de mangas más cercana de confianza y vayan a comprar One Eric. Está en Page One, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, está en Page One. Yo siempre le hago publicidad a Page One porque me caen muy bien los chicos de Page One. Aprovecho de mandarle un saludo. Aguante Page One. Sí, yo también les mando un abrazo porque son muy bacanes. Son geniales, man, sí. Así que feliz de hacerles publicidad gratis. Hablando de Page One, ¿saben qué más pueden encontrar en Page One? Lupo 1 y Lupo 2 de Cazar al Tiburón, publicado por el mismísimo Yanko Super. El único dibujante que publica dibujando mal. No, hay caleta más. Y además, aprovecho de hacer publicidad a Gun Queen Desencadenada, publicada por Visuales, escrita por Richard Gimuni, dibujada y coloreada por mí, y que extrañamente ganó este año el premio Pepo Mejor Colorista, así que tan mal no está. Vayan a echarle un ojo, pueden encontrarla en Busca Libre, en Page One y en todas las librerías antárticas. Y yo no quiero decir lo del volumen 2 porque me he demorado un montón, la imprenta y todo, así que cuando esté, va a estar. De que este año va a estar, pero ya está listo, ya está enviado. Así que sí, está el 2. Hay que esperar nomás, tengan paciencia. Y Chile Mira ya le hizo una reseña y todo, y dijo que era más o menos nomás. Literalmente está hecha la reseña, obviamente no la subió porque todavía no, la imprenta todavía de mandar, pero está bueno, ha mejorado el dibujo en poco tiempo, lo cual creo que es muy valorable y está entretenida la historia, así que también secundo la recomendación. Gracias. Dale nomás, Brunito. Bueno, en mi caso, como siempre, llamarlos a seguir Chile en Viñetas. Estoy como con, no sé si les pasa, pero en términos de seguidores, hay números malditos. Que, no sé, si subo 10, al día siguiente bajo los 10. Y después subo 10 y bajo 10, subo 10, bajo 10. Y me quedo siempre donde mismo. Estoy en ese... Es el Sísifo de las redes sociales. Sí, estoy en ese momento. Así que cualquier cosa que pueda hacerme superar esa barrera que el algoritmo me ha condenado, agradecido. Así que sí, porque bueno, como siempre subiendo reseñas. También llamar a escuchar los capítulos los 24 capítulos que están al aire de Llegando en Viñetas. Que ya... Como decíamos antes, aprovecho también al tiro de agradecer a toda la gente que nos ha escuchado este año, no sé cuánto llevamos ya con el podcast, como un año. Una eternidad, weón. Como decíamos al principio, no sabemos qué depara el futuro. Vamos a tomar un hiatus. Ya veremos si es como Togashi o algo un poco más contenido. O ojalá que no sea como... No, debe ser como yo oscuro. Ya me voy a agarrar para el huevo, conchetumare. Ojalá que no sea como Miura, pero... Chucha. Perdón. Pero sí, vamos a parar un rato para recargar energías. Así que agradecidísimo a toda la gente que ha seguido el podcast, los que han escuchado todos los capítulos, los que han escuchado algunos, los que están escuchando este. Así que eso sería mi publicidad, que no funciona como publicidad, pero bueno. Agradecer también, sumarme a secundar los agradecimientos que hace Brunito Pino, Bruno Viñetas, a todas las personas que lo han escuchado, ya sea desde el primer capítulo o las personas que se han unido después o que solo han escuchado este capítulo. Muchas gracias. La verdad es que no ganamos nada con esto. Es muy anticapitalista este podcast porque no tenemos ningún rédito. Demasiado, güey. Perdemos tiempo, yo pierdo plata con esto. Nada, mentira. Pero nosotros siempre felices de apoyar a los colegas, de hablar de historieta, que es lo que nos gusta. Y felices también de que haya apoyo y que haya mucha gente que le interesa esto. Muchas gracias de corazón. Y veremos qué nos depara el futuro. ¿Algunas últimas palabras, Azali, antes de caer en el olvido? No, solamente agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio, el tiempo, ya que al final todo esto nos ayuda a nosotros, los autores, a difundir nuestro trabajo. Y también nada, a motivar a todos los que escuchen este podcast y que quieren crear, a que lo hagan, que se atrevan. Que muchas veces la primera obra no es la obra perfecta, pero es la que nos acerca un pasito más a la meta que queremos lograr. Y nada, eso. Muy agradecida con ustedes. Saludos a todos mis amigos y al Cristian, mi esposo, que debe estar sapeando por ahí. Aguante el Gilo, aguante. Saludos, Gilo, te queremos mucho. Sí, también aprovecho a agradecerte, Azali, por estar aquí con nosotros. Tuvimos que mover un poquito y todo, pero se logró dar esta semana. Lo decía al principio, pero aprovecho de decírtelo a ti. Releí One Eric para expectante del tomo 2. Y me gustó más que antes. Yo sospecho que es porque cuando lo leí como obligado por esta cuestión porque también al final Chile Viñeta está como bajo la lógica de la producción, de leer y hacer reseña y... El yugo opresor de la lectura. Claro, y ahora lo leí como porque quise. Y nada, quedé en verdad muy expectante por el tomo 2, como muy motivado por leerlo. Y ahora las poquitas papitas que tiraste con más ganas de leerlo. Aprovecho a agradecerte
por invitarme al lanzamiento, que todavía no es, pero cuando salga esto probablemente ya haber sido. Salió súper bien, así que... Salió soñado. Claro. Bruno, piérdete una, Pino. Y con eso despedimos el programa del día de hoy. Y la tercera temporada de Hablando en Viñetas. ¿Habrá una cuarta? No lo sabemos, solo lo sabe el futuro. Puta, Muchísimas somos gracias a buenos. todos y todas por escucharnos. Sigan leyendo y consumiendo cómic chileno. Y trátense bien entre ustedes, no sean pencas. Un abrazo y chau. Puta que somos buenos.